nos referimos específicamente a un tipo de texto, de un texto de comunicación que tiene que ver esencialmente con el arte, ¿cierto? De alguna manera lo que se transmite a través de la literatura es arte, pero también está vinculado a las necesidades del ser humano, responde a eso, a un aspecto, digamos, más espiritual, más como de visión que mueve al ser humano a expresarse de alguna manera. La literatura obedece también a estructuras que son bien definidas, que nosotros las reconocemos por género, y cada uno de los géneros con sus características particulares, dramático, lírico, narrativo, ¿cierto? La literatura, por tanto, no es un vehículo de comunicación esencial, pero sí se transforma, ¿cierto?, en un vehículo de comunicación esencial en el sentido, digamos, de que representa lo que el ser humano siente en su interioridad, representa su aspiración y todo lo demás. Es como un vehículo alternativo, digamos, de comunicación, porque la primera forma de comunicar de los seres humanos es lo que estamos haciendo ahora, como conversar sin códigos extra, ¿cierto? La segunda pregunta, ¿de qué manera influye el contexto sociocultural en la evolución de la literatura? Ya, aquí tengo que entender que la pregunta está en sentido afirmativo, ¿cierto? Quiero decir que el contexto sociocultural sí influye, porque se infiere en la pregunta que hay influencia. Ahora, claro, el contexto de sociocultural me refiero a todo lo que pasa alrededor del autor, a todo lo que pasa alrededor de la gente. Incluso lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad podría ser un contexto sociocultural para que se generen obras literarias, dramáticas, películas, series, qué sé yo, etcétera, que tengan que ver con esto de estar encerrado, con esto de la pandemia, con esto del miedo a lo que va a suceder, o el posible ataque extraterrestre, a propósito de tantas cosas que se dicen en las redes sociales, ¿cierto? Entonces siempre el contexto sociocultural influye en la literatura y se va reflejando este desarrollo sociocultural en la literatura y viceversa, ¿cierto? A veces la literatura juega como a prever cosas que van a suceder o a anticipar cosas que podrían suceder. En el siglo XX, particularmente, esta respuesta sí tiene un sentido afirmativo también. Se infiere, digamos, de que los medios de comunicación, MMC, es medios masivos de comunicación, y tienen una influencia en la literatura. Por ejemplo, eh, la tele, sin lugar a dudas, ¿cierto?, modificó la forma de contar a principios del siglo XX, influye de alguna manera positiva, ¿cierto?, en la forma de contar que tenía la literatura. Hay una simbiosis, una retroalimentación positiva entre el cine y la literatura permanente hasta el día de hoy. Nosotros vemos que en el corto tiempo que sale una novela, por ejemplo, que es bestseller, exitosa, aquí sale una película a propósito de eso. Los cinematográficos están alimentados de autores literarios que son y que participan, digamos, en la escritura de esos guiones, por ejemplo. Entonces, si hay una retroalimentación, ¿para qué hablar de la publicidad, de la música, que también puede ser considerado un medio masivo de comunicación? ¿Para qué hablar de la prensa escrita, de ahora mismo de las redes sociales, qué sé yo? De alguna manera sí impactada la literatura por la evolución de los medios masivos de comunicación también, que son parte del contexto sociocultural de la pregunta anterior. Ok, a considerar. Cuando hablamos de autor, nos tenemos que referir, ¿cierto?, a su contexto de producción, ¿ya? Y aquí es importante a propósito de por qué estamos revisando las características de la literatura contemporánea, porque de alguna manera sí que los autores que podrían surgir a propósito de ahora mismo, tenemos que entender en qué contexto se produjo ese autor y en qué contexto se produjo la obra de ese autor. Entonces, por eso es importante entender que un contexto de producción
se define, ¿cierto? Por estos, podríamos decir, cuatro aspectos, que son un todo, ¿cierto? No quiere decir que estén separados. Pasa todo al mismo tiempo, es todo integrado. El contexto biográfico, porque es un ser humano vivo que tiene conciencia de sí mismo, tiene un origen sociocultural, es judío, es católico. A propósito, ¿cierto?, del aspecto ideológico, pertenece o no a un movimiento artístico, estilístico, ¿cierto? Eh, Hay hechos históricos que lo marcan, por ejemplo, esto mismo de la pandemia, en otro aspecto, una guerra, una invasión, qué sé yo, una crisis económica también, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de elementos que son contextuales, como estos que están mencionados aquí en en las especificaciones que determinan el trabajo de un autor literario. Es súper importante también en la soledad de su habitación con su máquina de escribir o computador, o usted, hay que considerar que todo lo que pasa a su alrededor, incluso su propia vida, pues piensen, por ejemplo, que Cervantes escribió gran parte del Quijote de la Mancha encerrado en prisión. Claro, ustedes pueden decir, no tuvo contacto con nadie externo, pero hay una trayectoria de vida, su carrera militar, ¿cierto? Y sus experiencias de vida jugaron a favor, digamos, de la gestación de esa obra, pero también su imaginación, que no tiene que considerar eso a la hora de entender a un autor literario, que no necesariamente se gesta su obra, ¿cierto?, del vacío, sino a partir de muchos elementos que son los que están mencionados aquí, pero también otros tantos que podríamos ignorar y que podrían ser importantes. Por ejemplo, los miedos, los traumas, los sueños, un montón de cosas, ¿cierto? Inspiraciones, a veces incluso imitaciones, que tampoco está considerada en esta presentación, ahora me doy cuenta. La imitación, pues los tributos que se hacen, por ejemplo, a mí me gusta Stephen King, por ejemplo, y si yo escribo una obra literaria, seguramente voy a tener alguna influencia de él de modo directo, aunque eso podría estar dentro de la idea de la corriente artística a la que se suscribe, ¿cierto? Pues, literatura de terror y todo eso. Bueno, bueno. Eh, eh, Aquí, justamente en relación a eso, quiero distinguir dos cosas, los movimientos literarios y la generación literaria. Cuando hablamos de movimientos literarios, me refiero, ¿cierto?, a esta voluntad que tienen algunos autores y sus obras de hacer literatura de terror, como les decía recién. Lo más probable es que busque alguna escuela, algún modelo, ¿cierto?, de literatura que se acomode al mío y con eso voy a compartir algunos códigos. Por ejemplo, no sé, pues si voy a hacer literatura de terror, de vampiro, voy a guiarme por Anne Rice, por ejemplo, ella escribió mayoritariamente este tipo de historias, ¿cierto?, de terror, y tiene una idea de los vampiros que es distinta, por ejemplo, de la Stephenie Meyer, por ejemplo, de la saga Crepúsculo, ¿cachai? Ahí hay una diferencia de movimiento literario, de lo más reciente que podemos considerar. Pero a lo largo de la historia se han presentado estos movimientos literarios como los autores literarios aceptan, digamos, y integran en su obra, que son los famosos manifiestos que ellos aceptan, ¿cierto?, dentro de su producción. Lo otro es la generación literaria, que también eh, obedece ya esto a un aspecto más histórico, más contextual de un hecho históricos, perdón, que permiten al autor reaccionar de una manera similar, ¿cierto?, a ese hecho histórico en particular. Por ejemplo, no sé, a propósito del estallido social, que muchos autores literarios coincidan en que, claro, hay injusticia, hay desigualdad, entonces es una línea ideológica, ¿cierto? Este hecho histórico en particular podría determinar que algunos estos autores literarios tengan esas ideas como preconcebidas y que se junten en eso en particular. La generación literaria se ha manifestado también a lo largo de la historia de la literatura a propósito, ¿cierto?, de esos hechos históricos que son determinantes, por ejemplo, descubrimientos,
conquistas, guerras, como les decía recién, pandemia. No, esta no es la primera pandemia que hemos enfrentado como humanidad y no ha sido tampoco la más desastrosa de las que se han presentado. La época del Renacimiento, a propósito de la peste negra, por ejemplo, también eso determinó la presencia, la respuesta de la literatura, del arte, para testimoniar un poco de lo que se estaba viviendo como humanidad, también es determinante. Eso, estos dos elementos que también pertenecen al contexto de producción, como les decía, están relacionados, ¿cierto?, y se manifiestan en la creación. Aquí tenemos a Ernest Hemingway, a propósito, que escribió literatura bélica, entre otro tipo de literatura, muy preocupado, ¿cierto?, del quehacer humano. Ahí las vemos en pleno ejercicio de escritura. Bueno, este sería como un repaso de los elementos que en la... Partimos mencionando que la antigüedad clásica, me refiero, ¿cierto?, a la época de los griegos, siglo 8 antes de Cristo hasta el 5 después de Cristo, al quinto después de Cristo. Marcado preferentemente por unas ideas politeístas, esto de que hay muchos dioses, Zeus, Eros, que sé yo, los dioses griegos, los dioses romanos, la lista, ¿cierto?, el panteón de los dioses en general, con una idea, ¿cierto?, antropomórfica de animales mitológicos, seres extraordinarios, héroes, hijos de dioses con humanos, qué sé yo, pero que a poco va a ir dando paso al uso de la razón. Parte, ¿cierto?, del nacimiento de la filosofía tiene que ver con eso, justamente. En esa época, en la época clásica, se considera como una época dorada dentro de la literatura, porque justamente genera esa transformación, ese paso de lo primitivo, que podría ser la idea politeísta, ¿cierto?, a una idea más racional. Por eso que es bien recordada a lo largo de la humanidad. Después, cuando se genera una crisis justamente de esta antigüedad clásica, en la caída del Imperio Romano, empieza lo que vamos a conocer como Edad Media, que en términos bien prácticos, ¿cierto?, se refiere a una edad que no es una edad que permite la expansión del ser humano en su máxima capacidad, ¿cierto?, su máxima plenitud, sino que lo condiciona y lo sujeta a un plano más como pedestre, incluso así como un plano más rudimentario. De hecho, en media podríamos decir, porque es mediocre, en ese sentido, digamos, que no permite que el ser humano crezca. Y eso básicamente porque la iglesia toma el rol, digamos, preponderante de controlar y censurar también, ¿cierto?, el arte en general. Fíjense que la mayor parte de la pintura de la Edad Media son dibujos o el arte histórico, ¿cierto?, de la Edad Media son dibujos que podría perfectamente hacer un niño de primero básico o segundo básico sin mucha técnica, ¿cierto?, sin mucho refinamiento. Y eso también se ve reflejado obviamente en las obras literarias, muy condicionadas, muy dogmáticas, muy estrictas, ¿cierto? Marcadas por esta idea teocentrista. Dios es el centro del universo. Hasta que empieza un renacer, que está marcado, ¿cierto?, por esta idea de que el ser humano es en realidad el centro del quehacer, de su propia existencia. Nacen estas dos ideas de humanismo y idealismo que acompañan, digamos, con fuerza, digamos, el crecimiento del ser humano y permite también su expansión y su florecimiento, el renacer. Tiene que ver con eso, ¿cierto?, con florecer. Y también hay una reedición de la época clásica a propósito del uso de la razón. Hay una independencia, ¿cierto?, del pensamiento humano en relación a la iglesia. Aunque también tiene mucho poder todavía, pero ya permite, ¿cierto?, y invierte, podríamos decir, la iglesia en la educación de la ciudad, del ciudadano común. Y eso cambia el paradigma. Luego aparece el barroco, que es como
como una renuncia al momento anterior. Fíjense que todos los movimientos que van en esta cascada tienen que ver necesariamente con lo anterior y rompen lo que quiere hacer el movimiento anterior. Si la antigüedad clásica era politeísta, por ejemplo, en la Edad Media era teocentrista. Si se le quita el poder al teocentrismo, nace el renacimiento, que es antropocentrismo, que tiene que ver con el ser humano. Y así, paulatinamente, se van dando, ¿cierto? Una cosa deriva en la otra. El barroco tiene que ver con la ruptura de los ideales renacentistas, por lo tanto, la realidad no es tan idealista, ¿cierto? Caemos de nuevo en una suerte como de realismo, ¿cierto? Y por eso es más materialista. De hecho, uno ve las obras barrocas, generalmente están mucho adorno, mucho oro, más como de lo material, más que de lo espiritual. Luego parte nuevamente, ¿cierto? Este ciclo con el clasicismo, que es volver a la época clásica con la idea de lo racional. Renuncia del pensamiento de por sí. Aquí nace, por ejemplo, la ilustración, que tiene que ver mucho con el nacimiento incipiente de las ciencias, la ciencia matemática, la ciencia física. Estamos hablando entre otros grandes avances del pensamiento humano. Volvemos al romanticismo, que es una vuelta a lo idealista, a lo subjetivista, ¿cierto? Que el ser humano se entiende desde su punto de vista en particular, a los ideales de libertad, y esto trae consigo la colonialidad en términos, digamos, de conquista y de expansión territorial. Aquí los países se marcan unos ideales con los que ellos se identifican, a creer en el ser humano, en sus derechos, por ejemplo. Se marcan las primeras cartas constitucionales a propósito de las repúblicas incipientes, Estados Unidos, Francia y los países que buscan independizarse de las colonias, en las colonias, perdón. Luego, ya como al borde del siglo XIX, entrando casi al XX, el realismo y el naturalismo, que son muy parecidos en muchos sentidos, pero uno como es la perfección del otro. El realismo tiene que ver con volver a la objetividad, y de hecho nace la objetividad en el sentido de que lo que se plasma en una obra literaria es lo real. O sea, yo no estoy mintiendo, yo no estoy creando ficción. Lo que estoy haciendo es replicando lo que está pasando en la realidad. Por eso se llama realismo. Y el naturalismo también, pero desde un punto de vista más desde la idea del determinismo, ¿cierto? De que las cosas, las condiciones naturales, ¿cierto?, determinan el carácter del ser humano, como somos una consecuencia de la naturaleza, por así decirlo. Y eso no lo podemos alterar. Entonces, eso se plasma también en la pintura, se plasma mucho, ¿cierto?, en la música. También hay que considerar la expresión lírica dentro de este paradigma, ¿cierto?, de la literatura. Y caemos en el modernismo. Ya mucha sensibilidad artística, el modernista lo que busca es diferenciarse de las consecuencias de la naturaleza y ser él mismo, ¿cierto?, un intérprete de ella. Y eso determina, ¿cierto?, el nacimiento, junto con la idea de la psicología, que también está a propósito del crecimiento científico. La filosofía y la psicología ayudan, ¿cierto?, a entender al ser humano desde el punto de vista de lo que no es necesariamente real. Y ahí aparece, por ejemplo, los sueños, eh, los traumas, la, toda la, todo lo que tiene que ver con el aparato inconsciente del ser humano. Y si eso también se va a manifestar en la intensidad de colores, por ejemplo. No sé si han visto obras de Van Gogh, de alguna manera la forma de pintar de él, por ejemplo, que tiene que ver con su forma de pensar, su mente, cómo funcionaba su mente. Entonces ahí la sensibilidad artística
primordial. Nacen, por ejemplo, a propósito del modernismo, los poetas malditos, que están muy relacionados con la búsqueda, ¿cierto?, de un sentido a la vida, a la trascendencia de la muerte. O sea, muchas prácticas de, de espiritismo a propósito de qué después de la muerte, qué significa la muerte para nosotros, etcétera, etcétera. Y aquí estamos hablando preferentemente del siglo XX y lo que va del XXI. Y fíjense que yo dividí el siglo XX en dos mitades, la primera mitad y la segunda mitad. ¿Se imaginan qué podría estar entre las dos mitades? ¿Qué hecho relevantemente histórico está dentro de esas dos mitades? Piensen un poquito, ¿qué puede ser? ¿Qué podría estar ahí entre medio? No sé si pensaron bien, a interpretar sus pensamientos. Pero claro, lo que está dentro de estos dos movimientos, entre medio de estos dos momentos, ¿cierto?, de la historia del siglo XX es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un hecho tremendamente traumático. Creo más allá, digamos, de la destrucción que generó, ¿cierto? Es el impacto emocional que generó en los grandes intelectuales, en los grandes pensadores, ¿cierto? En los artistas, en los que también van a verse plasmados, ¿cierto? No solamente su arte, sino también en todo. De hecho, fíjense que incluso todavía cuando vemos Avengers, vemos estas ideas totalitaristas de las que se quisieron imponer en el nazismo, por ejemplo, cuando vemos Star Wars, por ejemplo, el lado oscuro puede ser una interpretación de la idea del nazi, por ejemplo, perfectamente. Entonces, este hecho histórico eh, va a repercutir incluso hasta nuestros días. Y mucho de lo que nosotros somos hoy, cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, esta gestación de esta Carta Magna de Derechos obedece justamente a las arbitrariedades y a las cosas malas que se hicieron durante ese periodo histórico. Entonces, claro, es un evento clave. Ahora, la primera mitad del siglo XX, el surrealismo, que es lo que nosotros llamamos surrealismo, que es más allá de la realidad, cuando se confunden los planos de lo real con lo posible, o lo posible real, o lo cuasi real, o lo onírico, por ejemplo, también. Las subjetividades, la percepción del tiempo desde el punto de vista subjetivo. Para mí, por ejemplo, cuando estoy con un amigo, estoy conversando y el tiempo pasa volando, por ejemplo, estoy súper entretenido. Pero cuando estoy en una clase de lenguaje de la literatura contemporánea, el tiempo va a estar súper lento, por ejemplo. Esa subjetividad de tiempo se ve plasmada también en la literatura. Conceptos que nacen a propósito de preguntarnos qué somos, para dónde vamos, por qué estoy aquí, qué estoy haciendo. El existencialismo, por ejemplo. A propósito de tener a disposición tantos elementos para poder comunicarse, está la radio, aparece el teléfono, las cartas, el barco, por ejemplo, a vapor genera un cambio a propósito de la idea industrializada, ¿cierto?, del transporte, el tren que genera gran conectividad. Sin embargo, esta conectividad no permite que haya una buena comunicación, paradójicamente, como lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Cada uno como ensimismado en su teléfono, en su realidad, y no comunicado a propósito. Se pierde un poco el sentido de la identidad y eso genera, a propósito, cuestionamientos del ser humano. Anhelos de vínculo, ¿cierto? A propósito de lo anterior. Y por supuesto, las vanguardias, que responden a la idea de hacer o de rehacer el arte a propósito de ser lo más innovador posible. Esto afecta a todas las expresiones literarias. En los movimientos anteriores nosotros vamos viendo que va afectando a distintos tipos de obras literarias, pero aquí todo se ve afectado, desde la poesía,
la narrativa, el teatro, como el teatro del absurdo. También se ve afectado, por ejemplo, el cine, la música es muy importante en la escena del siglo XX. De hecho, vemos la evolución de los instrumentos musicales a propósito de instrumentos que son prácticamente acústicos al uso de la electricidad como un conductor del sonido. Y la electricidad conectada, por ejemplo, a un elemento acústico genera una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, cambian los instrumentos también y la forma de expresión de la música a propósito. Ya en la segunda mitad, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Tenemos las perspectivas múltiples, la literatura, generalmente la narrativa se ve más afectada en esto, de ocupar distintas perspectivas para poder contar o aprovechar, ¿cierto? La idea de que hay no una verdad, sino muchas verdades, la superposición de distintos niveles de significación a propósito de esta idea de lo connotativo, de que el mensaje literario tiene un sentido, pero puede tener otro, y se adapta a ese sentido a propósito de los tiempos. Yo ahí pienso, por ejemplo, en la novela 1984 de Orwell, que en su época marcó un hito y llamó mucho la atención, pero en la medida que se van leyendo esa obra en el tiempo, cada generación va entendiendo algo, un mensaje que va dirigido a esa generación. Y es muy curioso, ¿cierto?, que veamos, aquí en Puente Alto, por ejemplo, se ven varias partes escrito 1984, utopía, 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 1984. Y eso obedece a este mensaje que está codificado para la generación en particular a la que pertenece cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene le da un sentido a esa obra. Por ejemplo, hay muchas más. Las reediciones permanentes, por ejemplo, de la moda. Y eso es muy curioso, que de repente se pongan de moda los pantalones patas de elefante que estuvieron de moda en los años 60. Obedece también a interpretar desde el punto de vista de la moda, el arte la preocupación, digamos, de verse también del ser humano, que también es parte, digamos, de este concepto cuando decimos todas las formas de expresión literaria, todas las formas de expresión artística, ¿cierto? Los códigos oníricos, vemos en Hora de Aventura, qué sé yo, en muchos monos animados que estuvieron y están como a propósito de conectados con estas ideas literarias también, influidas por estos conceptos literarios. Tom y Jerry, por ejemplo, como darle vida a un gato y a un ratón, etcétera. O sea, hay mucho de lo que ustedes podrían analizar no necesariamente desde el punto de vista textual, también desde el punto de vista fílmico, las teleseries, las series o lo que sea, ¿cierto? En la plataforma que ustedes vean, también tienen y obedecen a estos códigos literarios de la época contemporánea, por ejemplo. Ok, aquí otro resumen a propósito de lo mismo. Cuando decimos a propósito de contexto y entendemos la literatura del siglo XX, tenemos que entender que el aspecto bélico marca la Guerra Fría, por ejemplo, a propósito, también después de la segunda mitad del siglo XX. La Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría son parte de nuestro contexto bélico del siglo XX que determina la literatura. Estaba viendo, por ejemplo, un capítulo de Joven Sheldon en Amazon Prime y contaban ahí, por ejemplo, que él hablaba en contra de una cosa y decía, como que se clasificó su pensamiento como comunista y en una época del siglo XX en particular, después de la década de los 80, decir que alguien era comunista en Estados Unidos era como prácticamente ser un antipatriota, un traidor. Entonces, hay una condición súper marcada a propósito de qué es lo que pienso, cómo debo pensar, en el caso, ¿cierto?, de las consecuencias de una guerra. Los medios de comunicación que se ven primero presentados o representados a través de la radio. Hay hartas anécdotas a propósito de la radio y los medios como medios de comunicación relacionados con la literatura. El cine, que como les decía recién, hay una retroalimentación simbiótica entre el cine y la literatura.
La literatura alimenta al cine, el cine alimenta a la literatura y tienen una complicidad muy enriquecedora. La publicidad también, de hecho, a propósito de los artefactos de Parra, de donde sale la idea de hacer una poesía que llega a todos, es justamente de la idea de que la publicidad tenía como meta llegar al máximo posible de gente, pues, o sea, entregar un mensaje que llegara a todas las personas. Entonces, la poesía ocupa, la de Parra por lo menos, ocupa estas premisas de la publicidad, por ejemplo. Y la tele, ¿para qué decir? ¿Cierto? Lo que genera a propósito los sitcoms, las series de las comedias, que son obras dramáticas adaptadas, digamos, formato de vida más contemporánea, más moderna. Y ahí tenemos una montonera de culturas. Y que se pueden relacionar también, por ejemplo, a propósito de la Guerra Fría, el tema de la carrera espacial que vamos a ver en el tema de la ciencia, cómo crece la ciencia y cómo crece la tecnología, y cómo eso también influye en la literatura, la computación, la medicina, la carrera espacial, por ejemplo, en la serie Alf, curioso, ¿no? Una serie del año 80 que está relacionada con la tele y con la Guerra Fría y con la carrera espacial, está todo interconectado. Y bueno, la crisis económica que ahora justamente también nos va a afectar y eso también determinará posibles, a posibles autores literarios. Todo esto no solamente vinculado con la literatura, sino con el arte. Para ir cerrando, eh, claro, decimos que la literatura es sensible a los diferentes procesos que ha sufrido la humanidad. Es como algo que tenemos que reflexionar sobre eso, es como la consecuencia del, del quehacer humano en la literatura, ¿cierto? Es como un vehículo de expresión, un testimonio de vida de estos procesos. Cada época tiene su testimonio y podemos reconstruir ese momento histórico de la historia de la humanidad a propósito de lo que se escribió o de lo que se dijo o lo que se expresó a través de la poesía, de las novelas, que se van más adelante, miles de años después, van a decir, oh, en el año 2021 hubo una pandemia y la gente pensaba así porque estamos leyendo una novela de, no sé, de algún autor literario de esta época. Puede ser uno de ustedes, por ejemplo. O una canción, escuchamos una canción, un perreo chacalonero, ¿cierto? De la época porque la gente estaba muy asustada de que se iba a morir. Entonces era importante el reggaetón en esa época. Pues, no sé. Ahora, ¿la literatura puede anticipar procesos nuevos, eventos nuevos? Y a propósito de los Simpsons, que se le han adjudicado a estas premisas de anticipación, ¿cierto? Claro, la ciencia ficción nace a propósito del siglo XX, un tema muy importante que vamos a ver más adelante, nace a propósito del siglo XX la ciencia ficción que justamente juega con eso, con lo que podría suceder.